Hola a todos, ya supongo que me conocen. En esta oportunidad vamos a abarcar con más profundidad el tema de espectros estelares. Vamos a ser un poco más detallistas con una de las herramientas astronómicas más interesantes para determinar la composición, por ejemplo, química de una estrella. Comencemos. El tema que abarcaremos es el tema de espectros estelares. Cuando la luz blanca pasa a través de un prisma, esta se descompone en un arco iris de colores. Este fenómeno, descubierto por Newton, es el punto de partida para entender que la luz visible es solo una pequeña parte de un vasto del espectro electromagnético. Pero más allá de esta descomposición básica, los científicos del siglo XIX descubrieron que al analizar la luz emitida o absorbida por diferentes sustancias, aparecían patrones espectrales únicos que revelaban secretos profundos sobre la naturaleza de la materia. Los espectros estelares se refieren a la variedad de líneas de absorción observadas en la luz de las estrellas, que permiten clasificarlas según sus características físicas. Entre esos tenemos la temperatura y la luminosidad. Con estos parámetros que se puedan obtener en los diferentes espectros, a su vez también podemos determinar la composición química de dicha estrella. Estos aspectos proporcionan información sobre la composición química de las estrellas y su dinámica interna. Y es allí donde tenemos una de las ramas más interesantes de la astrofísica moderna, la cual es la espectroscopía. La espectroscopía constituye la herramienta más poderosa de la astrofísica contemporánea, permitiendo que un simple haz de fotones recolectados por un telescopio se transforme en un laboratorio químico y físico a distancia. El proceso de obtención de un espectro no es simplemente la captura de una imagen, sino una disección analítica de la radiación electromagnética emitida por la estrella. ¿Cómo se obtienen los diferentes espectros? Desde un punto de vista metodológico, el proceso de adquisición del dato espectral comprende los siguientes niveles de ejecución. Entre esos tenemos la recolección y el sistema óptico. En este punto, el proceso se inicia en la apertura del telescopio, donde el espejo primario actúa como un colector de luz. Esta luz es dirigida hacia el foco del instrumento, donde se encuentra la entrada del espectrógrafo. En los sistemas modernos se utiliza una rejilla de difracción, una rendija de entrada que actúa como el objeto cuya imagen será proyectada en un detector. Otro punto interesante es la colimación y la dispersión. Una vez que la luz atraviesa la rendija, debe ser ordenada. Para ello, pasa por un colimador que transforma la luz divergente en un haz de rayos paralelos. Este haz impacta entonces en el elemento dispersivo, que es el corazón del sistema. Y por último, la física del espectro. Básicamente, en este punto es donde el astrofísico, al tomar el espectro, puede determinar mediante lámparas de calibración la composición química de dicha estrella y a su vez determinar parámetros físicos como temperatura y luminosidad. En la clasificación espectral, en términos generales, esta clasificación se basa en la descomposición de la luz estelar mediante la espectroscopía, técnica que revela patrones característicos de absorción y emisión asociados a las transiciones electrónicas en los átomos e iones que presentan en las atmósferas estelares. En este caso, entre los espectros que se conoce, tenemos espectro continuo, espectro de emisión y espectro de absorción. Lo que tenemos en la siguiente diapositiva son los diferentes espectros para las diferentes lámparas de calibración, para el helio, para el carbono, para el nitrógeno, oxígeno, sodio, potasio, calcio, cobre y yodo. Cada uno de estos espectros son espectros característicos de cada uno de los elementos, con los cuales hacemos una comparación con el espectro que emite una estrella. Esta clasificación de los diferentes espectros nos ha ayudado a, digamos, de alguna manera clasificar la estrella en función de su temperatura. Por ejemplo, tenemos la clasificación tipo O, tipo B, A, F, G, K y M. Cada una de estas bandas de absorción corresponde a diferentes tipos de estrella en función de su temperatura. Gracias a la clasificación espectral podemos hacer lo que es la clasificación estelar. Entre la clasificación estelar
tenemos las diferentes clases. La clase O, que corresponde a estrellas a una temperatura superficial de 28.000 a 50.000 Kelvin, que representa un color azul violeta. Tenemos la clase B, que está en un intervalo de temperatura superficial entre 10.000 a 28.000 Kelvin, con un color azul, estrellas de color azul. Clase A, que son aquellas estrellas que están en una temperatura superficial de 7.500 a 10.000 Kelvin. Estrellas clase F, que tienen un rango de temperatura de 6.000 a 7.000 Kelvin. Estrellas tipo G, como el Sol, por ejemplo, son aquellas estrellas donde su temperatura superficial está de entre 5.000 a 6.000 Kelvin aproximadamente. Estrellas tipo K, que son aquellas estrellas con una temperatura más baja de 3.500 a 5.000 Kelvin. Y por último, las estrellas tipo M, aquellas estrellas que están en un rango de 2.500 a 3.500 Kelvin. De la misma manera, a la derecha de la presentación tenemos, por ejemplo, qué estrella corresponde al tipo espectral. Por ejemplo, estrellas tipo O, tenemos estrellas como Miltaca, estrellas tipo B, estrellas Rigel y así sucesivamente. Por ejemplo, en nuestra estrella, el Sol, se encuentra en el grupo G. Una de las características de este grupo, que bueno, su temperatura corresponde a una temperatura superficial, de 5.000 a 6.000 Kelvin. De la misma manera, tenemos acá, mejor especificado para ustedes, para que se ayuden un poco, las características principales de la clasificación estelar MK. La clasificación estelar MK Morgan-Kingman fue una clasificación estandarizada en la cual tenemos el tipo espectral, la temperatura superficial asociada y el color convencional de esta estrella y algunas características principales. De la misma manera tenemos la clasificación MK adaptada al sistema Yerkes, una clasificación que corresponde a la luminosidad de la estrella. Esta clasificación es la más adoptada hoy en día y gracias a esa clasificación podemos determinar con mayor precisión la ubicación de la estrella en el diagrama HR. El diagrama HR, el diagrama Hertzsprung-Russell, constituye una de las herramientas más poderosas de la astrofísica para el estudio de la estructura y evolución estelar, al establecer una relación sistemática entre la luminosidad de las estrellas y su temperatura efectiva superficial. La imagen que tenemos hacia la derecha, tenemos una representación del diagrama Hertzsprung-Russell, digamos, una herramienta que todo astrofísico debe manejar con bastante seriedad. El diagrama HR, dos puntos característicos que podemos clasificarlo, es el eje de diagrama y las regiones principales. Con respecto a los diagramas, tenemos el eje horizontal en la parte inferior, esto que estoy señalando acá, que corresponde la temperatura efectiva, que básicamente corresponde a la temperatura superficial de la estrella. Podemos ver los grupos clasificatorios, ¿ok? Y a su vez vemos que la temperatura la tenemos marcada acá, que a medida que me voy corriendo hacia la derecha, la temperatura superficial decrece, y si voy hacia la izquierda, la temperatura superficial aumenta. De la misma manera, en el eje vertical tenemos lo que es la luminosidad estelar, tomando como valor de referencia la luminosidad del Sol como 1, a medida que voy subiendo el valor de la luminosidad empieza a aumentar y de 1 para abajo la luminosidad empieza a disminuir. Y con respecto a las regiones principales, bueno, tenemos las regiones, por ejemplo, la secuencia principal, básicamente es la banda diagonal dominante de arriba izquierda a abajo derecha, que contienen estrellas en equilibrio hidrostático. Básicamente son aquellas estrellas que van quemando hidrógeno en su núcleo y transformando en helio. Un típico ejemplo, el Sol. El Sol se encuentra en la secuencia principal. La otra región interesante es la región de las gigantes y supergigantes, ubicada en la región superior derecha. Esta región corresponde a estrellas de una alta luminosidad, pero con una muy baja temperatura superficial. Corresponden a bases evolutivas posteriores. Son estrellas, por ejemplo, entre las estrellas más comunes que se encuentran en esta región son las estrellas Betelgeuse y la estrella Antares. De la misma manera, la región inferior, en este caso, corresponde a las enanas blancas. Es aquella región, o en este caso, de aquellas estrellas donde tienen una alta temperatura superficial,
pero una baja luminosidad. ¿Cómo podemos leer este diagrama, por ejemplo? Bueno, ubicamos la estrella en el diagrama HR para ver su tipo espectral y su temperatura superficial. Leemos la luminosidad en el eje vertical y a su vez podemos identificar la región que corresponde a esa estrella. En las nanas blancas, en el grupo de las nanas blancas, en el grupo de la secuencia principal o en el grupo de las gigantes y supergigantes. Un ejercicio que les planteo a ustedes con respecto a este tema: una estrella presenta líneas de absorción estrechas y pertenecen al tipo espectral K. Determine su clase de luminosidad probable, ve si se trata de una estrella enana o gigante y su ubicación aproximada en el diagrama HR. Un ejercicio sencillo: al tener la estrella tipo K, ubicamos el grupo y tomamos en consideración que son líneas estrechas y en función de las líneas estrechas podemos determinar estos 3 parámetros interesantes. Eso fue todo por acá, espero que hayan comprendido el tema y de mi parte les deseo el mayor éxito en esta tercera fase.